Bueno, hoy el tema es interesante. Ahorita les voy a platicar un poquito de él, pero quiero pedirle a Gustavo que pueda pasar y leer la escritura. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 6 y después del 16 al 18. Mateo 6 del 1 al 6 y del 16 al 18. ¿Aló? Ok. Buenos días. Ok, Mateo capítulo 6 del 1 al 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Ahora Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Palabra de Dios. Amén. Señor, por favor, sé tú quien hable el día de hoy. Trata con nuestra mente, corazón, con nuestro espíritu, Señor, y ministra tú nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mandamiento de hoy pareciera que son tres mandamientos, tiene tres nombres: da, ora y ayuna en secreto. La verdad que pudiéramos hablar de cada uno en específico y tener bastante tiempo para hablar. De la oración pudiéramos hacer un taller de varias horas para hablar sobre la oración, tipos de oración y muchas cosas sobre la oración. Sobre el dar y sobre el ayunar pudiéramos tener un mensaje completo tal vez de cada uno de ellos. Hoy no los voy a ver independientemente, vamos a mencionar algunas cosas, pero no vamos a profundizar en eso, pero sí vamos a verlos en un conjunto como un mandamiento de Jesús. Jesús nos manda que demos, que oremos y que ayunemos. Y si fuiste receptivo de la lectura, hay algo que tienen en común. Este mandamiento que menciona tres cosas, tienen algo en común, las tres cosas. ¿Qué es lo que tienen en común? Que Jesús dijo, hazlo en secreto. Que no sepa nadie lo que estás haciendo. Vamos a platicar un poquito de eso, dar, orar y ayunar en secreto. La característica del carácter que tenemos que aprender a desarrollar es fidelidad. Ser fieles delante de Dios cuando damos, cuando oramos y cuando ayunamos. Esto implica constancia también para hacerlo. Lo que no debemos hacer, la característica del carácter que debemos evitar es la infidelidad. El ser faltos en nuestra responsabilidad para con Dios, para dar. ¿Qué significa hacerlo en secreto? ¿A qué se refiere con que lo hagamos en secreto? Significa que no debemos hacer estas cosas buscando el reconocimiento de otras personas, sino hacerlo solo ante los ojos de Dios. No quiere decir que otros no nos vayan a ver hacerlo. No quiere decir que nos vamos a esconder para hacerlo, porque como vamos a ver ahorita, en muchas ocasiones es público que lo hacemos y no puedes evitar que otros te vean.
Pero esa no es la intención de tu corazón. No estás haciéndolo esperando que todos los demás te volteen a ver mientras tú estás dando tu ofrenda, mientras estás orando, o que todos sepan que estás ayunando. Tal vez se vayan a dar cuenta en algún momento, pero tú no lo andas pregonando, porque tu motivación y tu enfoque es hacerlo para Dios. Tú estás concentrado en hacerlo para Dios. Esto contrasta lo que los fariseos hacían, que ellos andaban pregonando, que estaban ayudando y oraban en voz alta, con mucha elocuencia para que la gente los viera, o traían sobre todo muchas monedas para hacerlas sonar cuando caían en la charola o en la alforja, para que la gente supiera que estaban dando ofrenda. Así es que el punto principal es que Dios nos está dando un mandamiento, Jesús nos está dando un mandamiento en donde quiere que nos enfoquemos solamente en Él, no en los demás. Repito, no es que no se vayan a dar cuenta, no es que lo vas a hacer sin que nadie te vea, es que tú lo vas a hacer concentrado en que se lo estás haciendo a Él y se lo estás dando a Él, independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor. Voy a mencionar un poquito de las tres cosas y vamos a hacer una pequeña comparación que tal vez nos sirva para vivirlo y para ponerlo en práctica. Repito, la idea de todo esto es ver cómo podemos cumplir este mandamiento de ser fieles a Dios. El principio es la fidelidad a Dios, es lo que desarrolla en nosotros. Los buenos ejemplos para hacerlo es dar, orar y ayunar, aunque pueden ser muchas cosas. El venir a la iglesia puede ser algo de eso. El atender a tu casa puede ser otra cosa en que lo hagas. Pero Jesús pone los ejemplos de una manera muy religiosa, si quieres verlo. Con esas tres cosas que a veces pierden su esencia o pierden su valor, porque son cosas tan cotidianas que se hacen en la iglesia que se llega a perder en realidad la profundidad de hacerlo. A veces llegas a orar y solamente lo haces pues por decir lo que crees que tienes que decir. Si te das cuenta, lo he repetido varias veces, analiza tus oraciones y a veces oramos igual siempre. ¿Sí? A veces decimos, ¿sabes qué? No debemos hacer, y espero ser bien claro con esto, hay quienes dicen, no debes hacer rezos que son repeticiones porque no las sientes. Pero lo mismo pasa con una oración en la que tú ya tienes tan marcada, aunque no estás repitiendo siempre lo mismo, pero es la misma estructura y las mismas palabras, y tampoco lo sientes. Puedes tener un rezo bastante profundo y bastante adentrado a ti, hacerlo con todo el corazón, y puedes tener una oración que no sea así. O puedes tener una oración también que salga de ti y que en realidad tenga esa profundidad que merece tener. Me estoy explicando, ¿verdad? No estoy en contra de ninguna de las dos cosas, solamente que cualquiera de las dos tienes que hacerlas para Dios, concentrado en Él, enfocándote en Él, en lo que estás haciendo. Por ejemplo, el dar limosna. Esto no tiene nada que ver con la ofrenda, ni con el diezmo. El dar limosna que menciona Jesús ahí, tiene que ver con la misericordia y con la compasión que tú tienes para aquellos que no tienen más. Y cómo tú puedes darles a ellos un poco para suplir su necesidad. A eso se refiere con dar limosna. ¿Sí? Tus ofrendas y tus diezmos ya son, se dan por enterado de que tienes que darlos. Además de tus ofrendas y diezmos, tenemos que estar acostumbrados a poder dar limosna a quien lo necesita. Y no los estamos viendo menos. Cuando hablo de compasión, no es verlos para abajo, es adentrarte en ellos en un sentimiento de su necesidad y de sentir lo que ellos sienten, llorar con ellos cuando están llorando y tener hambre cuando tienen hambre y poder irles a dar un poco para que suplan su necesidad. Así es que dar limosna está relacionado entonces con la caridad. Jesús le dijo a sus seguidores, Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosnas. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Es decir, despójate de cosas que tienes y que no estás usando, no para que lo guardes en el banco, sino para que le puedas ir a dar a aquellos que tienen necesidad hoy en día.
La próxima semana vamos a estar hablando de hacer tesoros en el cielo, que tiene que ver con esto que acabo de leer también, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Dios toma en cuenta las limosnas que damos a otros. Dios toma en cuenta el que tengamos cuidado de otras personas. Mira lo que dice Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este centurión era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A pesar de que era romano, él daba al pueblo de Dios, porque era temeroso de Dios. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y ese ser le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Imagínate el grado de orgullo que pudiera tener Cornelio hoy en día al saber que sus oraciones y sus limosnas están plasmadas en el libro de Dios para que hoy nosotros lo podamos recordar como un desarrollo del carácter fiel de una persona. ¿No te gustaría que si Dios no viene dentro de unos 100 años, dentro de 100 años alguien dijera, oh, me acuerdo de fulanito, cómo oraba y cómo daba sus limosnas? O bueno, si no te conoció dentro de 100 años va a estar difícil que te conozca, pero recuerdo las historias que han contado de fulanita persona, que era fiel en sus oraciones y en su ofrenda para con Dios. Porque eso forja carácter nuestro y de los demás también. Es importante entonces, la idea otra vez, no solamente es el hecho de dar la limosna, no solamente el hecho de hacerlo en secreto, que nadie te vea, es que seas fiel a cumplir un mandamiento que Dios te está dando. Dios te está diciendo, despójate un poco de tus cosas y da para aquellos que necesitan. Más que hoy en día se necesita, porque hay mucha gente sin trabajo por cuestiones que ya sabemos. Con respecto a la oración, ¿por qué es importante orar en secreto? El propósito de orar en privado, otra vez, no es para que nadie te vea, es para que tú tengas menos distracciones para orar. Es para que tú puedas concentrarte con lo que le estás diciendo a Dios y puedas decírselo a Dios audiblemente sin que te tengas que resguardar algo, porque a lo mejor dices, le voy a decir algo a Dios que está alguien a mi lado y no quiero que escuche. Entonces, o no lo dices o lo tratas de decir en secreto, pero generalmente si estamos orando en público y hay algo que queremos decir y no quieres que los demás escuchen, no lo dices. Orar en secreto es poder tener una intimidad con Dios para decirle lo que le quieres decir, para que nada te distraiga y también para evitar el hecho de que en algún momento dado tú digas, mira, la gente me está viendo que estoy orando. No es malo que la gente te vea orando, pero no lo haces con esa intención. Hace bastante tiempo, 20 años tal vez, yo fui con un pastor para pedirle consejo por ciertas situaciones que estaba viviendo. Y el pastor me dijo, ¿cuánto tiempo oras y cuánto tiempo lees la Biblia? Y fue una exhortación para mí para decirme, tienes que invertir más tiempo leyendo la Biblia y tienes que invertir más tiempo orando. Y había unas situaciones en casa que estaban sucediendo y que teníamos que arreglar. Y él me dijo, ponte a orar, enciérrate a orar, pero si alguien entra para verte orar, no te levantes de donde estás orando. Porque a veces yo me ponía a orar y si escuchaba que venía mi esposo, venían mis hijos, yo me levantaba para que no me vieran lo que estaba haciendo. Sin embargo, él me dijo, tú vas a buscar a Dios en tu intimidad, pero si alguien viene y te ve, no prohíbas que te vea. Tú buscas hacerlo en secreto, pero si alguien llega, deja que lo vea. Y después me dijo algo, y aunque la Biblia nos exhorta para que oremos de esa manera en secreto, aunque no te estás escondiendo,
yo te recomendaría que por lo menos con tu círculo familiar, en tu familia, permitas que ellos te vean orando. Pero aquí es donde tienes que cuidar tu corazón. No vas a dejar que ellos te vean orando porque quieras que sigan tu ejemplo, porque tú no eres un ejemplo para ellos si estás teniendo algo malo. Tú vas a orar buscando a Dios y deja que el Señor haga la imagen que tenga que hacer en ellos cuando te vean. ¿Me estoy explicando? Es necesario que busquemos a Dios, es necesario que tengamos nuestros tiempos íntimos con Dios, especiales con Dios, pero Dios a veces utiliza eso, aunque lo hacemos en secreto, para que otros se motiven a orar, se motiven a seguir, a hacer lo que tú estás haciendo. Nuestro enfoque entonces siempre es y debe ser darle la gloria a nuestro Señor cuando oramos, buscar las necesidades de otros y orar por las relaciones que tenemos con otros. La parte del Padre Nuestro que no leímos en la lectura tiene esta estructura. Primero tú buscas a Dios, después hablas de tus necesidades, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no nos metas en tentación, y después habla de las relaciones con otros. Enséñanos a perdonar como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por ahí va la estructura, pero habla de esos 3 puntos. El énfasis en nuestras oraciones tiene que estar balanceado y medido en que es la gloria para Dios, cómo nos relacionamos con otras personas y cuáles son las necesidades, no solo las nuestras, sino las de otras personas. Porque eso nos descentraliza de nosotros mismos, nos quita la idolatría de nosotros mismos para poder orar por otros. Uno de los resultados de la oración en privado es lo que dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto no quiere decir que, lo que decía ahorita, que otros nos vayan a admirar y nos vayan a aplaudir, y nos vayan a decir, wow, qué impresionante, qué buen cristiano eres, quiero ser como tú. No se trata de eso. Cuando dice te recompensará en público, es que el poder de Dios se va a ver manifestado en tu vida, respondiendo tus oraciones, librándote, cuidándote, proveyendo lo que necesitas. Es decir, Él va a responder a tu oración, claro, si es hecha conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Solamente quiero dejar bien claro eso. Esa recompensa que Él nos da, Él te recompensará en público, no es para nuestro orgullo ni para nuestro ego, es para su gloria también. ¿Cómo se puede ayunar en secreto? Siempre que hablamos del ayuno, para algunos les afecta físicamente de una manera palpable. Algunos se ponen un poquito ojerosos, débiles, y es muy notable que la gente no se alimentó bien, por así decirlo, físicamente hablando. Y se nota, a veces es difícil esconder el ayuno que estamos haciendo. A veces es inevitable poder hacerlo. Y aquí es el mismo principio. No se trata solo de que los demás no sepan que lo estás haciendo. A lo mejor va a ser muy obvio. Se trata de hacerlo con la motivación correcta. En la Biblia hay ejemplos de cómo el apóstol Pablo incita a la comunidad a orar en conjunto, no a orar solos. Pero otra vez, ese conjunto habla como un cuerpo. Hay ejemplos de cómo debemos ayunar, no solamente individualmente, sino como grupo o inclusive como país, como pueblo de Dios, donde se hace un ayuno. Y otra vez, decir, entonces, ¿cómo se hace eso en silencio? ¿Cómo se hace eso en secreto? Como pueblo lo están haciendo en secreto tal vez. Como familia lo están haciendo en secreto. ¿Me estoy explicando claramente? No es el buscar algo para nosotros, sino es darle a Él la gloria. Mira, cuando dice el versículo 6, versículo 16, cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en los cielos. Al que le tienes que demostrar que lo estás haciendo es a Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Y es el mismo principio. Te voy a poner un pequeño ejemplo de esto que tal vez nos ayude para hacerlo. El libro de Esther, la reina Esther. La reina Esther o el libro de Esther es un claro reflejo de nuestra vida hoy en día. Pudiéramos decir que Esther es un reflejo de la vida cristiana que deberíamos estar viviendo hoy en día. Ahorita te voy a poner unos ejemplos de eso. Juan 17:14, antes de ir al libro de Esther, dice: yo les he dado tus palabras y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. En el tiempo de Esther, los judíos eran aborrecidos. No los querían. Hoy en día los cristianos estamos siendo aborrecidos. Tal vez todavía aquí en Estados Unidos y en algunos de nuestros países hispanos nos movemos todavía en un ambiente muy religioso en donde no se siente esto. Pero cada vez la ola que viene de otros lugares donde el cristianismo es minoría se está haciendo más y más y más grande. Y hoy en día todavía aquí tú te puedes encontrar gente que te dice: ¿eres cristiano? Como diciendo: uy, tú estás old fashion, estás pasado de moda. Poco a poco eso se está volviendo más común, el que tú te encuentres con alguien y diga que ser cristiano es raro. En el tiempo de Esther eso pasaba, y el pasaje que te leí de Juan solamente es para decirte: el mundo nos va a aborrecer. Eso es palabra de Dios. Hoy en día, si tú estás bien con todas las personas, cristianas o no cristianas, yo te diría: analiza tu vida. Porque si estás bien, sobre todo con aquellos que abiertamente niegan a Dios, se rebelan contra Dios, y tú eres muy amigo de ellos y te llevas muy bien con ellos, y no hay una diferencia entre tú y ellos, tal vez no estés marcando la diferencia. Hay algo que les digo a mis hijos constantemente cuando van a ir a las reuniones. Van a ir a una reunión, tienes que marcar la diferencia. Y sé que son jóvenes y sé que están batallando con ellos, y oro a Dios, porque yo no puedo controlarlo, ya son mayores de edad, pero oro a Dios que en sus reuniones ellos marquen la diferencia y no sean iguales a los demás. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Y sabes que eso va a provocar que otros nos rechacen, nos aborrezcan. Como en el tiempo de Esther sucedía. Cuando algún creyente llama la atención en la sociedad, sobre todo si cometió algún error, algún pecado, tal vez se equivocó haciendo algo, eso levanta un desprecio generalizado por todos los creyentes. No dicen: bueno, ese hombre lo hizo. Dice que es cristiano. Todos los cristianos son iguales. Diríamos: es injusto. Humanamente hablando, sí. Pero bíblicamente así es. El mundo nos va a despreciar y van a aprovechar cualquier cosa para atacarnos. Espero que me estés siguiendo, porque esto que estoy diciendo no está separado de tu fidelidad. Cuando seas atacado, cuando seas aborrecido, ¿te vas a mantener fiel? No es fácil. A veces hay que perder amistades, a veces hay que perder la misma familia, hay que alejarse a veces, o la familia se aleja de nosotros, los amigos se alejan, nos marginan en el trabajo porque somos diferentes. Pero Jesús no lo había dicho. No es algo que nos va a sorprender. La pregunta es: Él te dijo: sé fiel. ¿Lo estamos siendo? Salmo 79:4, hablando de esto, de que somos
somos generalizadamente despreciados. El salmista dice, somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Desde el tiempo de David, desde el tiempo antiguo, el hombre de Dios ha sido rechazado. El hombre de Dios ha sido hecho a un lado. Jesús dijo, Lucas 21:17, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Quiero enfatizarlo. Si tú eres un cristiano, no te sorprendas cuando la gente no te quiera. No sé si les pasa, a mí me pasaba antes mucho. Uno piensa que es el centro de atención de todos. Uno piensa que si uno va a llegar a alguna parte, todos lo están viendo. Si uno va a hacer algo, todos van a estar atentos de lo que estás haciendo. Uno busca eso a veces. Es por naturaleza que nosotros sentimos eso, que queremos que la gente nos esté viendo. No siempre sucede así. No siempre las personas te están viendo solamente a ti. Y cada uno está en su lugar, cada uno está en su mundo. Pero cuando se trata de ser cristiano, ahí sí te van a señalar. Y ahí sí te van a criticar. Y ahí sí van a hablar mal de ti. Tenemos que saber eso. Es necesario que los creyentes tratemos sabiamente con el mundo. De la misma manera en la que Esther y en la historia Mardoqueo lo hicieron. Tanto Esther como Mardoqueo sirvieron al rey de una manera importante para el rey. Esto de servir es lo mismo de dar. Mardoqueo y Esther le dieron al rey sus vidas. Mardoqueo y Esther le dieron al rey sus vidas para servirle en lo que él necesitara. Es interesante que este servicio que ellos dieron, estas obras que ellos hicieron en el libro de Esther, implicaron las tres cosas que estamos hablando: dar, orar y ayunar. Esther, como decía, compartió con Mardoqueo la obra de servir al rey en cualquier manera de como él la necesitaba. Cuando Esther y Mardoqueo descubrieron que Amán quería matar al rey, no tuvieron ningún prejuicio en ir a decirle al rey y hacer algunas cosas que tenían que hacer, a veces difíciles de hacer, para poder avisar al rey que lo querían matar. Es decir, pusieron sus vidas en riesgo también por servir al rey. Cuando descubrieron que Amán, Esther y Mardoqueo descubrieron que Amán quería destruir a los judíos, ¿qué fue lo que hicieron? Oraron y ayunaron. Primero lo hicieron en secreto, como pueblo. Esther le dijo a Mardoqueo, dile a todo el pueblo que ore y que ayune. Te voy a leer el pasaje, Esther 4:16. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si sabes la historia, en aquel tiempo nadie podía presentarse delante del rey si el rey no lo mandaba a llamar, ni aún la esposa del rey. Ya había sucedido que alguna esposa había ido delante del rey y el rey la mandaba a matar. En esta situación donde estaban orando y ayunando por el pueblo, Esther le dice, si el rey no me llama en 3 días, yo voy a ir a verlo. Y si me mata, que me mate. Algo le había dicho ya Mardoqueo. ¿Tú crees que por ser esposa del rey no te vas a salvar del edicto que el rey dijo? Porque el edicto decía, maten a todos los judíos. Y tú eres judía. Y el rey no puede faltar a su palabra. El rey no sabe todavía que eres judía. Pero cuando sepa que eres judía, te van a matar. Así es que eso fue una punto de decisión todavía más para Esther. O me mata el rey por el edicto,
o me mata porque me presento delante de él. Pero tengo que luchar por mi pueblo, tengo que servir a mi pueblo. El servicio abnegado de Esther y Mardoqueo hacia el rey, el que habían tenido al servirle, al darle sus vidas, preparó el camino para que cuando este momento llegara, la base que tenían de la oración y el ayuno de todo el pueblo le permitiera a Esther llegar delante de la presencia del rey sin que él la matara. ¿Me estoy explicando? Espero poder estarte diciendo, Jesús nos manda, da, ora y ayuna. Es un mandamiento que nos da, no es algo nuevo. Lo podemos ver en la historia de la Biblia, por ejemplo en el libro de Esther. Esther y Mardoqueo dieron al rey, un rey que los tenía conquistados, oraron como pueblo en secreto porque el pueblo de Persa no sabía que el pueblo judío estaba orando, lo estaban haciendo en secreto. Estaban ayunando en secreto, solamente para ellos, como un solo cuerpo, y nadie sabía lo que estaba pasando. Ese mandato de Jesús se cumple en la antigüedad. Espero estar pudiendo tomar esas dos cosas para decirte, ahora Jesús te dice a ti, no en la antigüedad, no en el tiempo de Jesús, ahora 2000 años después, Jesús nos sigue diciendo, da, ora y ayuna. Y el punto principal es, sé fiel en lo que Dios está diciendo que hagas. Haz estas buenas obras en fidelidad a Dios. ¿Cómo las buenas obras deben ser soportadas por carácter? Esto no es solamente algo que tú dices, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque es la religión. Lo voy a hacer porque el pastor lo dice, lo voy a hacer porque, bueno, la Biblia lo dice, espero con esto ganarme algunos puntos allá en el cielo. No lo estás haciendo solo porque es un deber ser. Dios nos da cosas que hagamos porque Él quiere trabajar en nosotros de alguna manera. Te voy a poner un ejemplo tal vez un poco chusco tal vez. Dios le dio a Esther belleza sin igual. Era una mujer muy hermosa. Pero esa belleza, sin carácter, sin discernimiento, sin obediencia, sin templanza, no servía de nada. Salomón lo escribió en Proverbios 11, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. Dios nos ha dado cosas a nosotros, energía, inteligencia, fortaleza, lo que Dios te ha dado a ti, dones, habilidades. Pero si no somos fieles al cumplirlas, si no somos obedientes, si no somos dedicados, si no somos esmerados en hacerlo, si no somos fieles en hacer lo que Dios nos manda que hagamos, no servimos de nada. Somos desechables. Esther fue discreta, Esther fue obediente. Dice el capítulo 2, versículo 20 de Esther. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación, su nacionalidad, ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Esther nació huérfana, Esther quedó huérfana de muy joven. Mardoqueo se hizo cargo de ella. Y la Biblia nos da a entender que cada cosa que Mardoqueo decía, Esther lo hacía. Mardoqueo le dijo, sé discreta, y Esther obedeció para ser discreta. Y no comentó con el rey quién era, porque pensaban que Dios iba a hacer algo a través de Esther si estaba en el reinado. El hecho de guardar su identidad como judía
mostró esa discreción de Esther, no publicando. En aquel tiempo el orgullo era bastante fuerte. Esa rivalidad y esa cosa que había entre los persas y los judíos era no solo porque los persas los estaban oprimiendo y haciendo cautivos, sino porque los judíos de alguna manera se pavoneaban al decir: yo no soy idólatra como tú, yo solamente creo en este Dios, yo no hago esas cosas que los inicuos hacen. Siempre el pueblo judío ha sido un pueblo que se jacta de ser el pueblo de Dios. Y eso es algo digno de orgullo, pero a veces lo han llevado a un egocentrismo bastante fuerte. Entonces, esa rivalidad que había como con los samaritanos, ¿te acuerdas? Que los judíos le llamaban a los samaritanos perros. Y ni siquiera pasaban por Samaria porque les tenían bastante asco a los samaritanos. Y preferían cruzar el río para Decápolis, subir por Decápolis para pasar a Galilea, porque no querían pasar por Samaria. Dime si no, eso es bastante orgullo. Es decir, cuando Mardoqueo le dice a Esther: sé discreta, es porque estaban cuidando ese orgullo, que no se muestre el orgullo judío. Sé discreta. No es escóndelo, no es eches mentiras, es sé discreta. Si no es necesario, no lo digas. Y además Esther fue obediente, porque hizo lo que Mardoqueo le decía, aun y que ella ya estaba casada. Hoy en día, cuando los jóvenes sobre todo se casan, dicen: papá, ya soy harina de otro costal, ya no tengo que obedecerte. Sin embargo, Esther seguía obedeciendo al que consideró su padre, aún después de casada y teniendo a un rey por marido, que es el que le decía las cosas. Además de ser discreta y de ser obediente, Esther tenía contentamiento con lo que hacía. Y esas tres cosas que te estoy diciendo, que pueden haber más, espero que las estés pudiendo canalizar con el mandamiento que Jesús nos da de dar, orar y ayunar en secreto, de ser fieles en las cosas que son de Dios, de ser fieles, de ser discretos como lo hacemos, de ser obedientes para cumplirlo, pero también de hacerlo con un corazón agradecido. Darle a Dios con ganas de darle. Invertir el tiempo del ayuno. El ayuno es dejar de comer para dedicarte a orar. Hoy en día hay quienes dicen: bueno, puedes ayunar algunas cosas. Si tú normalmente ves tu novela de 6 a 7 de la tarde, bueno, puedes ayunar de ver tu novela con tal de que dediques esa hora a la oración. O si vas al gimnasio de tal a tal hora, puedes tal vez dejar de ir al gimnasio ese día para dedicarle ese tiempo a Dios. Esther demostró contentamiento cuando hizo lo que hacía. Esther, versículo 2, capítulo 15, cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró. Esto es antes de la oración por lo que estaba pasando, al principio del libro, cuando el rey la mandó para hacerla su mujer. Dice: ninguna cosa procuró, sino lo que dijo a Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. El eunuco le dijo: mira, tienes que hacer esto, esto y esto para que agrades al rey. Y ella lo hizo, fue discreta, fue obediente y lo hizo con ganas de hacerlo. En la serie de esas series venezolanas, brasileñas que estamos viendo sobre la Biblia, está una que es la vida de Esther. Y aunque es muy viejita y está muy mal grabada y muy mal hecha visualmente, el mensaje sigue siendo excelente. Y te presenta a una mujer que no quiere ir delante del rey porque es el rey. Todas se peleaban porque el rey las escogiera como esposa. Y ella decía que ella no quería. Y cuando le tocó ir con el rey, eso es en la novela, no en la Biblia, el rey había mandado llamar a varias mujeres para ver a cuál escogía. Lógico que con cada una de ellas, me imagino que tenía su intimidad. Pero cuando llega Esther y él la ve y empieza a platicar con ella, él nota algo y le pregunta: ¿no quieres estar aquí?
Y ella le dijo, no. ¿No quieres ser la esposa del rey? No. Pero si el rey lo decide, yo lo haré. Y eso fue lo que impactó al rey. El que hubiera un desinterés de querer ganar algo y en realidad solamente servirlo. Ella decía, yo quiero estar con alguien a quien yo ame. Y el rey empezó desde ese momento en la novela a tratar de ganarse el corazón de Esther. A lo que voy es que con sus vidas, con su carácter que mostraron y las obras que hicieron, Esther y Mardoqueo se ganaron el favor del pueblo y del rey. Dice al final del libro de Esther que Mardoqueo fue puesto como segundo del rey. Y nadie estuvo más arriba que Esther. Y el pueblo los vio con halago porque ellos salvaron al pueblo de la matanza que iba a haber. Es decir, cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú obedeces a Dios en los mandatos que Él nos está dando, tú puedes vencer las adversidades que tienes con tus buenas obras. Dios quiere que venzamos nuestras adversidades haciendo buenas obras. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Las buenas obras descritas en el mandamiento que Jesús nos da y que debemos hacerlas en secreto, con discreción, con obediencia, con fidelidad. Las Escrituras revelan que una buena obra no puede ser tenida en secreto por mucho tiempo. En algún momento Dios la va a sacar a luz para darse gloria y para generar un testimonio para la otra persona. Primera de Timoteo 5:24 dice, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes. Hay gente en la que tú puedes ver su pecado evidentemente y los llevan a un juicio inevitable. Pero los pecados de otros se revelan después. Hay gente en la que tú no puedes ver sus pecados, tal vez los verás después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Repito, el hecho de que se haga en secreto no es porque Dios no quiere que las vean, eso es un trato con nosotros. Lo secreto es tú y yo para que tú me pongas toda la atención a mí. Yo sé si muestro tus obras a los demás, yo sé cómo las aplico a los demás y cómo dejo que las demás las tomen, pero tú hazlo conmigo como si solamente estuviéramos tú y yo. Conclusión. Jesús nos deja un mandato con 3 ejemplos muy sencillos de lo que es la vida religiosa, la vida cristiana. Dar, orar y ayunar. El principio que tenemos que aprender, el carácter que tenemos que desarrollar para poder cumplir el mandamiento es ser fiel al hacerlo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tan fiel soy? ¿Cómo te respondes? Mira tu bolsa. ¿En dónde estás invirtiendo lo que Dios te ha dado para administrar? Mira tus rodillas. ¿Qué tan gastadas están por estar orando? ¿Qué tanto tiempo inviertes en oración en lugar de estar haciendo otras cosas? Y tal vez eso te vaya a dar una respuesta a si somos fieles o tal vez estemos siendo algo infieles. Que no hay diferencia. Un poquito infiel
es infiel. Es como los alcohólicos, ¿verdad? Que dicen, no es que sea un poquito alcohólico, es o eres o no eres. No es que estés embarazada, o estás o no estás. No es que seas fiel o infiel, o eres, más bien no es que haya un punto intermedio, o eres o no eres. En el desarrollo de nuestra vida cristiana, en este tema que estamos viendo, los mandamientos de Jesús, para desarrollar nuestro carácter conforme al carácter de Jesús, es imprescindible que aprendamos a ser fieles. Y estos 3 puntos, dar, orar y ayunar, es lo menos que puedes hacer. Es lo más fácil. Darle a alguien, ya no es tu diezmo, el 10%, quienes lo consideran 10% de lo que tienes. Ya no es una ofrenda que tiene que ser sustancial y que muchos dicen la ofrenda debería ser mayor que el diezmo. La limosna es dar un poquito a otros. O sea, es algo mínimo. El orar es algo que tendríamos que hacer, y el ayunar es algo que tiene que ser constante en nuestra vida. Por eso Jesús pone este mandamiento con las cosas básicas. De ahí pudiéramos empezar a poner muchas cosas como mencioné al principio. Así que no lo estamos complicando, solamente con lo básico. ¿Qué tan fieles somos? Cumplimos 3 años y creo que todos los que estamos aquí pudiéramos decir que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con nosotros. La pregunta es si nosotros hemos sido fiel con ellos. Permíteme orar y venir delante de Dios y poder ponernos en sus manos y rogarle que nos ayude para ser fieles. Señor, qué impresionante es tu palabra. Porque hay cosas tan sencillas que hemos leído tantas veces. Pero que a veces no hemos tomado la profundidad que ellas tienen en realidad. Y yo estoy impresionado de cómo estas pequeñas acciones que deberían ser constantes en mi vida, a veces se hacen tan difíciles. Porque las hacemos mal, con una motivación equivocada, con un fin equivocado. Gracias por permitirnos abrir tu palabra con libertad. Y gracias por enfrentarnos con nuestra realidad. Y recordarnos, Señor, llamarnos nuevamente a ser fieles contigo. Empezando con lo más sencillo. Empezando con lo que no nos cuesta casi nada. Ni de esfuerzo, ni economía. Empezando por estar contigo y obedecerte a ti. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí estamos tus hijos, rogando que tu Espíritu Santo trabaje con nosotros y nos enseñes y nos dirijas a ser fieles a ti. Señor, que cada una de las personas que estemos aquí hoy, que estamos aquí hoy, que cada una de las personas que están escuchando o van a escuchar esto por la tecnología, por el internet, por el Facebook, seamos llamados por ti para ser siervos fieles, obedientes, discretos, contentos de darte a ti lo que mereces. Que disfrutemos nuestra relación contigo y que tú, Señor, seas el que te encargue de hacerla pública para otros cuando tú quieras hacerlo. Y que así como el ejemplo de Esther y el ejemplo de Cornelio,
Que así, si a ti te place, Señor, en algún momento nuestra vida pueda ser ejemplo para otros. Por favor, Señor, toma a cada una de las personas que estamos aquí y haznos siervos útiles en tus manos. Que no haya temor, que no haya vergüenza, que no haya orgullo, que no haya religiosidad, que no haya división, que no haya egoísmo, que haya unidad, que tú seas nuestra unidad, que haya valor, que tu gloria sea nuestra motivación, que haya obediencia a ti, que haya una obediencia a tus mandamientos, no solo en forma personal, sino en forma comunitaria. Aquí estamos, Señor. Haz tú lo que tengas que hacer. Nuevamente te agradezco por estos 3 años que nos has dado. Gracias por tus bendiciones, gracias por los retos, gracias por las situaciones difíciles que nos han hecho aprender. Gracias porque podemos decir, como decía Josué, hasta hoy el Señor ha estado con nosotros. Y lo decimos con la seguridad de que estarás con nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de aquellos que cumplieron años en este mes. Por Gustavo, por Sean, por María Teresa. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por lo fiel que has sido con cada uno de ellos también. Te honramos y te bendecimos, Señor, por sus vidas y ejemplos. Ahora, Señor, queremos terminar diciéndote que no hay otro Dios como tú. Eres grande, eres muy grande. La creación te exalta, la creación te adora. Y hoy nosotros, Señor, también te adoramos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.